Formación profesional de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal con mención honorífica, así como con maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio con especialización en juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Cuenta con diversos cursos impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en estrategias de litigación especializada en materia de delincuencia organizada en 2016. Entrevistas y preparación de un testimonio de víctimas de alto riesgo dentro de un juicio oral en 2016. Argumentación jurídica de medidas cautelares en 2016. Impartición de cursos presenciales, conocido como formador de formadores, en 2017. Además, cuenta con formación académica a nivel internacional. En esta destaca Diplomado Internacional en Litigación Penal de la Universidad Alberto Hurtado en la ciudad de Santiago de Chile, que por cierto tendremos por ahí una sorpresa de esta universidad más adelante, ya se las haremos saber. Técnicas avanzadas del contrainterrogatorio y destrezas en litigación oral impartidos por la California Western School of Law de San Diego en 2016. Pasantía internacional en estrategias de litigación penal en la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos en la ciudad de Medellín, Colombia. Congreso Internacional llamado Técnicas Avanzadas de Litigación Oral y Derecho Procesal Penal, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, en 2018. En el ámbito de la docencia, fue ponente en la Jornada de Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Laboral México-Perú-Colombia, con el tema Técnicas Avanzadas de Examen y Contraexamen en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Acapulco en 2018. Además, fue expositor en el Seminario Internacional de Teoría del Derecho y Técnicas de Litigación Oral en República de Ecuador con el tema Interrogatorio Directo y Contrainterrogatorio en 2018. Es coinstructor en el taller Destrezas de Litigación Oral realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en la ciudad de Tijuana, México, en 2018. Fue expositor en la conferencia Estado de la Corrupción Judicial y Administrativa en América Latina en la Universidad Autónoma Latinoamericana, realizada en la ciudad de Medellín, Colombia. Fue ponente en el primer simposio latinoamericano sobre las nuevas tendencias del sistema penal oral acusatorio con el tema Interrogatorio y Contrainterrogatorio, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, en 2019. En el ámbito laboral, actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO. Bueno, tenemos a un claro conocedor de la materia, tiene mucha experiencia en el tema de delincuencia organizada. Pues sin mayor preámbulo, mi estimado Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seila, nuevamente gracias por el apoyo para lograr esta sesión. Enrique, pues somos todos tuyos. Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la presentación. Es un honor realmente estar aquí, gracias a los que hicieron posible estar en este foro. Realmente sé que es muy importante y el mejor foro que hay en el ámbito académico. Lo sé porque también mi señor padre en algún momento fue barrista, así que pues siguiendo ahí sus pasos, quiero agradecer enormemente la invitación a la maestra Seila por estar aquí. Y pues bueno, entrando en materia, hacer nada más hincapié en que precisamente pues soy agente del Ministerio Público de CEIDO, pero las manifestaciones y exposiciones pues serán a título personal. Así que bueno, entrando en materia, la estructura temática del día de hoy será la siguiente. El tema pues es la investigación estratégica en materia de delincuencia organizada. Sin embargo, el tema lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Primero, explicar de manera breve qué es la delincuencia organizada, explicarlo desde un punto de vista convencional, constitucional y sobre todo desde el punto de vista de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para poder advertir cuáles son sus elementos. En segundo lugar, me voy a ocupar de cuáles son los actos de investigación que prevé nuestro Código Nacional, así como las técnicas especiales previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de manera práctica. Y entre las cuales voy a abordar, por ejemplo, lo que es el testigo colaborador, el testigo protegido, lo que es la intervención de comunicaciones en su modalidad de escuchas telefónicas y extracción de información. Y por último, me voy a permitir hacer mención de algunas sentencias internacionales que considero sirven para ilustrar precisamente esta charla, que son una sentencia de España, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estimo que son muy adecuadas al tema que estamos tratando,
que a lo mejor vienen de diferentes sectores, pero al final ustedes se van a dar cuenta de la similitud de los criterios entre dichas sentencias. Así que, entrando a lo que es el primer tema, ¿qué es la delincuencia organizada? La delincuencia organizada se encuentra prevista desde la Convención de Palermo. En la Convención de Palermo del año 2000 se encuentra estructurado que se debe de entender por un grupo delictivo organizado. Y esta convención a nivel internacional señala que se requieren 3 o más personas para que se pueda congregar precisamente este delito, además de que este grupo exista durante un cierto tiempo. Es decir, la Convención de Palermo establece lo que es el elemento de la temporalidad de la organización, así como que también de manera acordada, es decir, organizada, tengan, por ejemplo, la finalidad de cometer uno o más delitos graves, pero además establece un segundo elemento, que es que las personas tengan el propósito de obtener, ya sea de manera directa o indirecta, un beneficio, ya sea económico o de cualquier especie. Si vemos esta definición que establece la Convención de Palermo, establece estos 2 elementos subjetivos específicos. Primero, la finalidad del grupo, y en segundo, esa finalidad o propósito de obtener un beneficio, cuestión que nosotros no tenemos, afortunadamente creo yo, aquí en México. Esta definición de la Convención de Palermo encuentra de alguna manera alguna similitud con otras definiciones que se encuentran a nivel Latinoamérica, como es el COIP, el Código Integral Penal de 2014, si no me equivoco, de Ecuador, donde este código establece que para la acreditación de la delincuencia organizada se requiere también ese elemento de la temporalidad, la finalidad del grupo y el propósito de obtener este beneficio. Sin embargo, en lo único que dista el COIP de la Convención de Palermo es precisamente que en Ecuador se requiere que se reúnan 2 o más personas, a diferencia de lo que pasa en México y a diferencia de lo que pasa en la Convención. A nivel constitucional, también se encuentra definido lo que es la delincuencia organizada, por lo cual puede ser tal vez muy criticado porque está considerado a lo mejor este concepto a nivel constitucional, pero bueno, ¿qué nos establece? Que es una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos de manera permanente o reiterada. Esta definición a nivel constitucional, insisto, no agrega este elemento subjetivo específico de obtener un beneficio, directo o indirecto, económico o de cualquier especie. Ahora bien, ¿qué nos establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Esta se encuentra, más bien fue publicada desde el 1996 y está diseñada precisamente para enfrentar a las organizaciones criminales que por sus razones de su sofisticación, poder económico, poder bélico, político, económico, tienen una estructura ordenada, jerarquizada, para operar en la comisión de los delitos, precisamente los que están establecidos en el artículo 2 de la ley especial, a la cual me haré referencia de esta manera, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, trata de personas, secuestro, lavado de activos, tráfico de migrantes, etc. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sufrió una reforma en 2009, el 23 de enero, si no me equivoco, donde cambió la denominación de lo que se debe de entender por delincuencia organizada, para quedar ahora y entender que la delincuencia es la organización de hecho de 3 o más personas que se reúnen de manera permanente o reiterada, que por sí o unidas a otras tengan como finalidad cometer ciertas conductas. Esto es el delito fin. De esta definición que se encuentra establecida en la ley especial podemos advertir 3 elementos a saber, que son los que se requieren acreditar precisamente para acudir, judicializar el caso o llevar una etapa de juicio. El primero de ellos es precisamente la existencia de 3 o más personas, el segundo la permanencia y reiteración y el tercero esa finalidad. Vamos a abordar cada uno de ellos. El primero, la existencia de una organización de hecho conformada por 3 o más personas. Para ello es importante que nosotros sepamos, conozcamos qué se entiende por organización de hecho, que es un elemento normativo. Este elemento requiere de una valoración. ¿Y cómo se conceptualiza? Pues bueno, es precisamente una estructura jerarquizada con reglas de orden y disciplina, donde cada uno de las personas, de los miembros, tienen un rol en particular, tienen una función especial. ¿Cómo nos podemos adherir a esta organización? Pues hay 2 maneras, ya sea de manera expresa o sea de manera tácita. Expresa es cuando la persona manifiesta de manera indiscutible querer o adherirse a esta organización criminal. La segunda es tácita, cuando el sujeto, con la materialización fáctica de cualquiera de sus actos,
de alguna manera, acepta incorporarse y ser partícipe de esa organización criminal. El segundo de los elementos en materia de acreditación es el elemento de la permanencia y temporalidad. Para ello también es importante que distingamos qué se entiende por permanente y reiterada. Permanente es aquello que se mantiene sin mutación, que se mantiene en un mismo lugar, que se mantiene estático, que no cambia, algo que es constante. Y la reiteración se refiere precisamente a todo aquello que hace o se sucede de manera repetida, aquello que ya se había hecho y se vuelve a hacer. En este contexto, la locución permanente o reiterada que exige la ley especial debe entenderse precisamente como el propósito de la organización criminal respecto de su permanencia y estabilidad en el tiempo, así como de la reiteración de las conductas. ¿Cómo podríamos de alguna manera ejemplificar esto? Me voy a permitir poner un ejemplo. Tengo entendido aproximadamente que desde la pandemia se iniciaron estos conversatorios de manera virtual con la barra. Podríamos de alguna manera ejemplificarlo que, por ejemplo, desde el día 1 de abril se encuentran establecidos estos foros, 1 de abril, hasta el día de hoy, 1 de julio. Y cada semana aproximadamente, porque también he tenido el gusto de seguirlos, cada semana aproximadamente tienen una conferencia, un foro. Eso sería precisamente la reiteración. Y la permanencia sería precisamente desde el día que inició la barra precisamente con estos foros virtual, que sería 1 de abril, supongamos, hasta el día de hoy. Ello para efecto de entender un poquito más cómo se acredita. ¿Por qué? Porque cada charla semanal va a constituir un acto concreto, un acto fáctico, por medio del cual la persona decide incorporarse a esa organización, que es lo complicado para acreditar. El tercero de los elementos es precisamente esa finalidad que tiene la organización criminal. Es lo que lo hace diferente de la asociación delictuosa. En el delito de delincuencia organizada lo que se establece es que las personas tengan la finalidad, el deseo, el propósito de cometer ciertos delitos, pero es un elemento subjetivo específico. Eso es importante porque el delito de delincuencia organizada es un delito autónomo. Si bien es cierto, las personas pueden reunirse, congregarse, asociarse para cometer, por ejemplo, no sé, delitos contra la salud. Sin embargo, no necesariamente tiene que materializarse ese transporte de droga, sino que son delitos autónomos. Hay criterios ya de la Corte también en ese sentido, y basta únicamente con la mera finalidad de cometer un delito. Si se ejecuta y se materializa a lo mejor ese transporte narcótico, pues bueno, eso ya constituiría también otro delito, independientemente del de delincuencia organizada. Ahora bien, algunos criterios importantes que han sentado nuestros tribunales para la acreditación o ejemplificación de este delito son varios. Entre ellos se encuentra algún criterio del segundo circuito que establece que para colmar las exigencias de circunstancias, tiempo, modo y lugar, precisamente del delito, al ser de naturaleza permanente, dice, no se debe de buscar una fecha exacta, como sucede en los delitos instantáneos. Y hay que yo en mi lugar de trabajo, comento que es a veces más complicado poder ejecutar o realizar un hecho penalmente relevante, tanto en un asunto sin detenido y más complejo en un asunto de delincuencia organizada. Ahora bien, esta misma tesis señala que debe ubicarse precisamente la temporalidad de pertenencia a la agrupación o a la organización. Pero ¿cómo tiene que hacerse esto? No de manera abstracta, no con conjeturas, sino que tiene que haber prueba fehaciente o una referencia objetiva con la cual nosotros podamos de alguna manera señalar o advertir que esa persona pertenece a partir de cierta temporalidad a una organización. Otros criterios son precisamente que no es suficiente para la demostración de este delito esa reiteración de conducta, sino que tiene que hacerse, como refiero, con pruebas suficientes, con prueba objetiva. Otro criterio también del segundo circuito señala que la persona se le castiga precisamente por ese dolo de pertenencia, por la materialización de facto o el hecho concreto que hace la persona, lo cual nos lleva a un criterio muy importante emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que estableció la forma de intervención de los sujetos de una organización criminal, cómo debe ser, y puntualmente señaló ya desde hace algunos años que la forma de intervención de un sujeto es a título de autor. ¿Por qué? Porque lo que se castiga es precisamente ese acto consciente y voluntario de la persona
de querer voluntariamente, conscientemente, pertenecer a esa organización a título directo, material, individual, personal. Entonces es muy importante esto porque todavía hay algunas equivocaciones, creo, en la práctica, que si bien es cierto, pudiera antes entenderse como una coautoría por la cantidad de personas, porque yo he comentado que hay una división de roles debidamente estructurada, jerárquica, etcétera. Está puntualizado que la forma de intervención de cada sujeto es a título de autor. Esto por lo que hace el primer tema, como una breve introducción de qué es la delincuencia organizada, para entrar ya a lo que es la esencia, ¿no?, digamos, de esta charla, que es la investigación en el delito de delincuencia organizada. Para ello es importante señalar pues cuáles son los principios rectores del nuevo sistema que ya todos conocemos. Es importante conocer que todos estos principios rigen tanto en las etapas preliminares como en la etapa de investigación, y su máximo esplendor lo tenemos en la audiencia de juicio oral. En el caso de delincuencia organizada, estos principios rigen de todas maneras. Sin embargo, al ser un derecho penal de excepción, para lograr el éxito de la investigación, existen algunas excepciones en diversa normatividad, como puede ser a nivel constitucional, a nivel procesal, a nivel de ejecución penal. Existen varias restricciones o excepciones. Por ejemplo, tenemos la duplicidad constitucional, una figura en la cual en la Constitución se establece que una persona detenida por 48 horas se le puede duplicar precisamente a 96 horas únicamente en casos de delincuencia organizada, lo cual, comento, a veces lo utilizamos en la práctica. El arraigo, una figura también muy debatida, muy controvertida, una figura analizada por tribunales, por organismos internacionales, porque se detiene a la persona para investigar. Sin embargo, pues es una medida constitucional. Tenemos, por ejemplo, la duplicidad y suspensión de la prescripción, tenemos la reserva del nombre del acusador y de la víctima, tenemos que en casos por ejemplo, los delitos de prisión preventiva, que el legislador ha señalado de manera taxativa, que en casos de delincuencia organizada, pues no hay debate, el órgano jurisdiccional de manera oficiosa tiene que decretarla. Y en materia de ejecución penal también encontramos diversos tópicos, como puede ser la compurgación de las penas, que en casos de delincuencia organizada la persona no va a compurgar esa pena más cercana a su domicilio, sino que la tiene que compurgar en un centro especial. Existen también negativas de beneficios preliberacionales, existe una restricción de visitas para la persona de delincuencia organizada, existe una restricción también en el descubrimiento probatorio, por ejemplo, donde la Fiscalía no está obligada a entregarle copias a la contraparte de toda mi investigación, sino únicamente de la parte que le corresponda o del imputado que esté defendiendo, entre otros, ¿no? Sin embargo, pues los pongo nada más de manera abstracta, como un preámbulo. Sin embargo, no nos enfocaremos en la investigación de este delito, sino en la implicación de la recolección de la fuente de prueba hasta su ofrecimiento y desahogo en la audiencia de juicio oral. Para ello, para llegar a este punto, es importante recordar nada más el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre ellos se encuentra precisamente el esclarecimiento de los hechos, que es diferente al fin que se perseguía en el sistema tradicional, que era el de averiguar la verdad histórica de los hechos, el cual era impulsado por la actividad de las partes, donde incluso para llegar a esa verdad el juez tenía poderes que en mi opinión pues ya no son compatibles con el sistema acusatorio, como es desahogar prueba de oficio, entre otros, tomando como punto de partida precisamente esos hechos. De ahí que para que cumplamos con ese objetivo que es el esclarecimiento de los hechos, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, en primer lugar, definir cuáles son los hechos materia de investigación, que serán los mismos por los cuales la Fiscalía formule imputación o formule cargos, como se denomina en otros países, y en atención a ese principio de congruencia, esos hechos no varían, sean los mismos hechos por los cuales se formule acusación, sean los mismos hechos por los cuales acudamos a la audiencia de juicio oral. De ahí que a estos hechos se le denomina el hilo conductor. Es importante esta parte porque esos hechos no pueden variar. La selección de los hechos es una tarea importante. ¿Qué significa esta selección? Es elegir de entre todos los hechos acontecidos en el mundo fáctico o elegir de toda la información que aportan los registros de investigación aquellos que son de interés para nuestra investigación, que es lo que se denomina hechos penalmente relevantes. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, es una depuración fáctica. Primero consiste en elegir precisamente esos hechos. Ya que nosotros tenemos elegidos esos hechos, en segundo lugar se debe de conocer los tipos penales aplicables, a fin de poder determinar esos hechos en qué norma
o en qué tipo penal se puede subsumir, para poder determinar pues cuáles son esos objetos, cuáles son los hechos objeto de investigación, y que no tengamos una investigación de manera vaga, abstracta. ¿Esto por qué lo comento? Porque en la práctica he tenido conocimiento de que se recibe a lo mejor una denuncia, una querella, se inicia una carpeta de investigación, se manda un informe policial, se corrobora la información, se solicita una técnica de investigación. ¿Y qué creen? Hay jueces federales del Centro Nacional que ya desde el inicio de una técnica de investigación, a lo mejor para intervenir un número telefónico, para autorizar unos datos conservados, limitan a la Fiscalía y niegan, refiriendo que está investigando, que no se advierten los hechos penalmente relevantes. De ahí que nosotros como investigadores, creo, y como operadores, pues tengamos que acotar realmente y aprendamos a seleccionar cuáles son los hechos realmente controvertidos. Y eso nos ayudará precisamente a lo largo del proceso, lo cual pues lo hará más dinámico durante toda su secuela, ¿no? Entonces, tenemos ya los hechos, tenemos el derecho aplicable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer aquellos actos de investigación tendientes a acreditar nuestras proposiciones fácticas, los cuales nos van a ayudar a demostrar la teoría del caso. ¿Cómo logramos esto? Pues tenemos que allegarnos de todas las fuentes de prueba. ¿Qué es una fuente de prueba? Un dictamen pericial, una entrevista, una inspección, un documento, todo aquello que nos brota, que nos brinda cualquier información. Y en el caso del Ministerio Público, pues la tenemos que incorporar a la carpeta de investigación, a la cual se le da acceso al imputado y su defensor. Y en el caso del defensor, ellos pueden hacer su propia investigación, tienen la posibilidad de hacer una investigación paralela. Esto es algo muy importante que yo advierto en México. ¿Por qué? Porque hay países como Ecuador donde si un imputado o su defensor quieren hacer actos de investigación, tengo entendido porque estuve allá hace un año, no pueden hacerlo como en México. Ellos tienen que proponer los actos al fiscal con pertinencia y utilidad, pero ellos no pueden llevar una investigación paralela. Todo lo tienen que hacer a través y por conducto del fiscal. Algo muy importante, yo creo que algo que tiene México, que creo que ya están viendo en otros países. Continuando el tema, tenemos ya los hechos, tenemos la clasificación jurídica, tenemos la investigación complementaria, que es precisamente una vez establecida la investigación complementaria, tenemos que analizar cómo le hacemos llegar esa fuente de prueba al juzgador. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de los medios de prueba que son establecidos en la ley, que son 4, que es la prueba material, la prueba documental, testimonial y pericial. Y esto pues son debatidos precisamente en la audiencia intermedia, para que después venga la práctica probatoria durante la audiencia de juicio, donde el juez es el adquisidor de la prueba, es el que tiene la obligación de valorar todos aquellos medios de prueba que son desahogados en la audiencia y analizarlos de manera, atendiendo a la sana crítica, que son reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento. Sin embargo, no basta con ello. Es importante establecer que si un juez te va a resolver en base a dicho principio o a dicha regla, te tiene que señalar por qué aplicó dicha regla de la lógica y justificarla. No basta nada más de manera escueta referir que por los principios de la lógica. Eso es algo muy común que sucede, ¿no? Además, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Tiene que hacer un juicio de contraste o verificación. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la audiencia de juicio, nosotros como fiscales y también los defensores hacen alegaciones, pero fácticas. Proponemos a futuro enunciados fácticos, iniciales, que van a ser materia de acreditación. ¿Y qué va a pasar durante el desfile probatorio? Se van a desahogar los órganos de prueba. ¿Y qué es la información que va a arrojar el órgano de prueba? Es algo que denominan los autores, entre ellos Climent Durán, como afirmación instrumental, y un profesor peruano, Quiroz Salazar, dice que son afirmaciones probatorias. De ahí que el juez al final va a tener que contrastar y decir, bueno, en el alegato de apertura el fiscal me señaló tal enunciado fáctico que iba a ser acreditado con tal órgano de prueba, y la información probatoria instrumental fue tal. Entonces hace un juicio de verificación y ahí corrobora precisamente si ese enunciado es verdadero o no. Respecto a estos actos de investigación es importante señalar, como ya lo he dicho, la Fiscalía y la Defensa lo pueden realizar, pero es importante que sean pertinentes y útiles. La pertinencia, ¿qué es? Es la relación fáctica de los hechos con precisamente el objeto de prueba. Y la utilidad es precisamente analizar qué es lo que te presta, qué es lo que te abona ese medio de prueba al proceso.
Entendiendo estos dos puntos, ahora bien, vamos a entrar a cuáles son los actos de investigación que se pueden realizar. Primero analizaremos cuáles son los actos de investigación sin control judicial y luego con control judicial. Los actos sin control judicial están establecidos en el artículo 251. Entre ellos encontramos la inspección del lugar, inspección del hallazgo, inspección distinta al lugar del hallazgo, inspección de personas, revisión corporal, inspección de vehículos. Una muy importante que aplica al tema de entrega vigilada y operaciones encubiertas, que no requiere control judicial, insisto, la entrevista de testigos, etcétera. Y en el artículo subsecuente, el 252, vienen aquellos actos de investigación que requieren control judicial, entre los que se encuentra, por ejemplo, la toma de muestras, una toma de voz, una orden de cateo o allanamiento, etcétera, ¿no? Estos son los actos de investigación que se pueden realizar de manera procesal. Sin embargo, para la lucha y el combate para la delincuencia organizada, ya pasándome a lo que es la ley especial, señala que se debe de contar con una unidad especializada para el combate efectivo de este delito, que precisamente está la CEIDO, con fiscales y policías y peritos en particular. Sin embargo, aquí lo importante es que además se cuenta con un cuerpo técnico de control, que de manera práctica o por sus siglas se le conoce como CTC. ¿Este organismo qué es? Bueno, este se encarga precisamente de ejecutar, de materializar todas aquellas técnicas de investigación, como pueden ser extracción de información, pueden ser datos conservados, etcétera, ¿no? Intervenciones de comunicaciones, por ejemplo. Este es el área en particular con la cual cuenta esta unidad especializada para poder ejecutar todas las autorizaciones judiciales. Ahora bien, pasemos a cuáles son las técnicas especiales ya en delincuencia organizada. Estas se encuentran establecidas en el artículo 11 bis, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, recabar información en lugares públicos y cualquier herramienta que nos permita generar información de inteligencia, utilización de cuentas bancarias, que ya sabemos desde el criterio que se publicó, si no me equivoco, en el amparo en revisión 502-2017. Esto ya tiene que ser con control judicial. Vigilancia electrónica, la cual puede ser de manera física o a través de cualquier medio tecnológico, como pudiera ser un dron, claro, sin invadir la privacidad de la persona. Seguimiento de personas, informantes y usuarios simulados, que también creo que es una figura poco explotada. Sin embargo, he sabido de casos donde en materia de pornografía infantil, por ejemplo, se utiliza esta figura. Ahora bien, estos son los actos que se pueden practicar de manera general. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a analizar dos actos de investigación sin control judicial y dos actos con control judicial. Respecto a los actos sin control judicial, me voy a abocar a uno muy sencillo, pero que genera mucha polémica, creo yo, que es la recopilación de una sentencia judicial irrevocable. Y en segundo, lo que es la entrevista de testigos, pero no de cualquier testigo, sino de un testigo colaborador. Vamos a enfocarnos primero en la obtención de esta sentencia. Como ya referí, pues el fiscal tiene la carga de la prueba, tiene la obligación de recabar toda esa información, allegarse de datos suficientes, precisamente para acreditar este delito. Ahora bien, uno de ellos es precisamente acreditar el primer elemento, que es la existencia de la organización de hecho de 3 o más personas. Ok, ¿cómo se puede acreditar esto? Pues se puede hacer de dos maneras. La primera es incorporar a la investigación una sentencia judicial irrevocable en términos del artículo 41, párrafo 3 de la ley especial, que señala que para acreditar la existencia de la organización yo puedo recabar una sentencia judicial irrevocable de un grupo determinado y únicamente necesito recabar prueba fehaciente para probar el vínculo de esa persona a la organización preexistente. Esa es una. La segunda opción sería, por ejemplo, que de todo el cúmulo probatorio que se encuentra agregado a la carpeta de investigación, como pueden ser fotos, videos, redes de vínculos, redes técnicas, entre otros, ¿no? Fotografías, por ejemplo, informes policiales, se desprenda esa organización de hecho. Esto es importante, ¿por qué? Porque el primer supuesto que yo les hablo generalmente se utiliza para aquellas organizaciones que conocemos ya del dominio común o por hecho notorio, como los cárteles que desgraciadamente han afectado últimamente a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a funcionarios públicos. Sin embargo, el segundo supuesto es sobre todo para aquellas organizaciones innominadas, que por lo regular son aquellas organizaciones que se dedican al secuestro, que no tienen algunas una denominación en particular, pero
pues el hecho de que un grupo lleve a cabo 3 o 5 secuestros, pues precisamente ya es un grupo organizado, ¿no? Sin embargo, de ahí la diferencia de esta manera de acreditación. Bueno, ¿cómo se hacía en el sistema tradicional? En el sistema tradicional, ¿qué se hacía? Pues se recopilaba, o bueno, antes se tenía que investigar dónde existía una sentencia, ya sea nacional o extranjera, se recopilaba a la investigación, se agregaba a la averiguación previa y listo. Esta sentencia, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales, tenía valor pleno por ser una documental pública, del cual ya no recuerdo el artículo, del Código del Sistema Tradicional, pero tenía este valor público, pleno. Pero ¿qué pasa en el sistema acusatorio? Por lo que hace el sistema acusatorio, pues ya recordamos que el Código Nacional establece que los antecedentes de investigación con anterioridad pues no tienen valor para fundar una sentencia. La regla es precisamente que tiene que ser desahogado todo en la audiencia de juicio oral. Por lo que hace a la valoración de la prueba, pues precisamente el juez tiene que apreciar de manera directa esa prueba, o ese órgano de prueba más bien, valorarlo de manera integral, armónica y conjunta y llegar a la firme convicción. Bueno, esto es lo que pasa en el sistema acusatorio, donde utilizamos esta precisamente sentencia judicial irrevocable. Pero ¿cómo se acredita? ¿Cómo se incorpora? Bueno, para ello nosotros necesitamos elegir un testigo de acreditación, como llaman algunos autores, un testigo instrumental. De ahí que existan dos maneras de poder incorporar esta sentencia al proceso. Uno sea a través de que yo investigue directamente qué área, en qué unidad especializada se encuentra esta sentencia, yo directamente como rector de la investigación mande mi oficio y la recabe. La segunda es triangulando la información, donde precisamente yo le pido a mi policía que investigue en qué área se encuentra esta sentencia judicial irrevocable del cártel, por ejemplo, de los sapos, la recabe y el policía me haga un informe policial y la agrega a mi investigación. Estas dos formas son viables, cualquiera de las dos es válida, y esto aplica, creo, para cualquier operador jurídico, sea fiscal, sea asesor, sea defensor. Nosotros tenemos que analizar de manera estratégica cómo recabar nuestra información. Es decir, yo tengo que analizar, bueno, este acto de investigación que voy a realizar, ¿me acredita un enunciado fáctico? Sí. ¿Por qué? Porque es una sentencia. Este enunciado fáctico se traduce en un elemento del tipo penal. Entonces tengo que buscar cómo incorporar desde la investigación. Y hay otros actos de investigación que podemos realizar nosotros directamente, pero como una línea de investigación, por ejemplo, corroborar a lo mejor la veracidad o que un número telefónico se encuentre activo, ¿no? Eso es una línea de investigación que no me va a arrojar prueba en un proceso. Entonces, regresando a este punto, las dos formas de incorporación son válidas, solamente que cada testigo nos va a arrojar información diferente. El fiscal a lo mejor que nos remite la información, la sentencia judicial, nos va a dar información netamente jurídica, nos podrá decir el número de causa penal, el juzgado, nos podrá decir el nombre del sentenciado, el delito, los hechos, nos podrá dar hasta argumentos jurídicos que tomó en cuenta el magistrado para poder confirmar esa sentencia, etc. Y un policía nos dará otro tipo de información, pero ambos son válidos. Así que cualquiera de los dos es viable, solamente la calidad de la información va a ser diferente. Lo importante es sentar bases suficientes para incorporar previa acreditación a esa sentencia. Ahora bien, pasemos a lo que es la entrevista de testigos, que es un acto que no requiere control judicial. Este acto, más bien, ¿a qué testigo se puede entrevistar en un delito de delincuencia organizada? Pues se puede entrevistar a cualquier testigo, sea víctima, servidor público, testigo presencial, testigo colaborador o protegido. Para ello es importante definir o conceptuar qué se entiende por testigo en nuestro tema. Para ello, el Manual de Buenas Prácticas para la Protección de Testigos de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que por sus siglas me la recuerdo más, que es la ONUDC, señala que por testigo señala cualquier persona con independencia de su condición, sea informante, testigo, funcionario, infiltrado, encubierto, pero que puede ser candidato a un posible programa de testigos. De ahí que es importante que hagamos la distinción entre testigo protegido y colaborador. ¿Qué es un testigo protegido? Este se encuentra establecido en el artículo 34 de la ley especial y se establece que el testigo protegido puede ser cualquiera, un testigo, una víctima, un perito. Y el testigo colaborador se encuentra establecido en el artículo 35 y se le ha denominado en la doctrina de diferentes maneras, como arrepentido, colaborador, petiti, testigo de la reina, como colaborador eficaz, etcétera, múltiples denominaciones.
Pero vamos a enfocarnos en la colaboración eficaz. ¿Cuándo hay una colaboración eficaz? Bueno, nosotros tenemos que analizar algunos puntos que están establecidos en la ley. Uno es, si la información que nos aporta el testigo evita que se continúe perpetrando un delito. Dos, si esa información es útil para la investigación. De ahí que nosotros tengamos, que cuando tengamos un caso de testigo colaborador, analizar precisamente ciertos supuestos para darle un beneficio, atendiendo a la jerarquía de la persona detenida, atendiendo a los delitos que se están evitando, a la cantidad de instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, o a la afectación a la estructura financiera. En base a ello es importante que nosotros analizamos si se da un beneficio o no. De ahí que la colaboración eficaz se traduce precisamente en la información útil, precisa, congruente, lógica, que aporta un testigo para la persecución de un delito. Información a la cual pues es difícil acceder a través de cualquier mecanismo. Por eso la utilización de esta figura, sin entrar al tema de que algún momento se utilizó, se abusó, que es cuestión independiente. Sin embargo, estimo que esta figura es importante, aplicable a nivel internacional. ¿Por qué? Porque con un colaborador vamos a conocer estructura, jerarquía, nombres de sus líderes, códigos de comunicación, casas de seguridad, ubicaciones, identificación de rutas, vehículos, cuentas bancarias. ¿Qué más? Utilización, por ejemplo, de drones. Tenemos casos actuales donde utilizan ya nuevas aplicaciones que no son ni WhatsApp ni hay otra señal, hay otra que se llama Trema. Yo la verdad hasta no la conocía, hasta alguna investigación que estoy llevando. Son aplicaciones ya más sofisticadas y aparte utilizan ciertos radios, que ahorita no recuerdo el nombre que usan, pero también son enviados desde Rusia. Solamente cómo vamos a acceder a esta información con un testigo colaborador. Pero el testigo colaborador, ¿qué significa? Pues es un derecho premial, es donde se le dan ciertos beneficios a la persona a cambio de información. Sin embargo, es importante distinguir el momento procesal. Si la persona no tiene investigación, la información que aporta no se puede usar en su contra. Si hay investigación, se le puede hacer una reducción de 2/3 partes. Si está en proceso, es otro tipo de reducción, y si está sentenciado, también. Respecto a los beneficios de las personas, es importante que la información que aporte debe de ser útil, pero para detener a personas de mayor jerarquía. Si una persona de un grado jerárquico alto quiere colaborar, el requisito es que aporte información útil para detener no al subordinado, no al sicario, no al halcón, sino a una persona de su mismo nivel de dirección o supervisión, que yo estimo que puede ser del mismo cártel o de otro cártel, porque ahí no hay no hay distinción. Ahora bien, ¿cómo era el empleo de esta figura en ambos sistemas? En el sistema tradicional, pues se utilizaba como prueba trasladada. ¿Qué hacíamos? ¿O qué se hacía más bien? Investigábamos dónde había declarado un testigo colaborador en una averiguación previa, se giraba el oficio, se recababa esa copia certificada y se incorporaba a la averiguación o al proceso, ¿no? Y pues ya en el proceso, ya en los últimos años, pues ya se llevaron los testigos a declarar, ya sea a juzgados federales, a través de videoconferencias o también de manera internacional. Pero los testigos pues ya se la pasaban en audiencias, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de estar con esos testigos famosos. Ahora bien, ¿qué pasa en sistema acusatorio? En sistema acusatorio pues ya sabemos que la regla es pruebas todo lo que se desahogue en juicio oral. De ahí que el testigo colaborador tenga la obligación actualmente, más todavía, de acudir a juicio y ser sometido a reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero ¿qué pasa con los beneficios? Vean cómo cambia un poquito la figura. Antes únicamente eran los beneficios que les dije en la ley. Sin embargo, ahora se encuentra el beneficio del criterio de oportunidad, se encuentra el procedimiento abreviado, se encuentra pues los mismos beneficios de la ley especial. Es decir, hay una cantidad de aristas para la información que nos aporte un colaborador que creo yo todavía no es explotado como se debería en el sistema acusatorio. Salvo su mejor opinión, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta información de colaboradores? Bueno, es importante que toda esta información útil, relevante, que nos aporte un testigo colaborador, pues deba ser corroborada. De ahí que es importante que nosotros como fiscales realicemos investigación o actos de investigación tendientes a corroborar precisamente la información, que es lo que el profesor Quirós, un magistrado peruano, señala adecuadamente como
corroboración probatoria, que son patrones probatorios, ya sea de corroboración o de convergencia. ¿Qué es la corroboración? Cuando dos medios de prueba me acreditan un hecho. La convergencia es cuando dos medios de prueba me acreditan dos hechos, pero al final me acreditan un mismo enunciado principal. De ahí que nosotros tengamos que hacer esos actos de investigación para corroborar, por ejemplo, si un testigo me arroja información, obviamente después de su acreditación, pues yo preguntarle respecto a la organización criminal, quiénes son sus líderes, zona de operación, medios de comunicación, estructura, etcétera. Y acuérdense que yo para poder acreditar el delito tengo que vincular a esa persona a la organización existente. ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntarle a la persona desde cuándo lo conoce, cómo lo conoció, qué función tenía, era servidor público, quién era su jefe inmediato, tenía una patrulla, contaba con armas de fuego, cuál era su función, dónde se ubicaba, cuántas personas tenía bajo su mando, no sé, preguntas ahí obviamente abiertas y cerradas, ¿no? Bueno, de ahí la importancia que conozcamos como operadores, no nada más como fiscal, esas combinaciones de la prueba que he referido. Esto por lo que hace actos que no requieren control judicial. Ahora vamos a analizar algunos actos que requieren control judicial, que es la escucha telefónica y la extracción de información. Para ello es importante señalar pues, que la intimidad pues, es un derecho, lo sabemos a nivel constitucional. Sin embargo, este derecho pues, puede ser restringido. Este derecho no es absoluto como cualquier otro. De ahí que puede ser intervenido, puede ser restringido provisionalmente. Puede ser restringido precisamente por una autoridad. ¿Pero qué debemos entender por una comunicación privada? Bueno, nuestros tribunales han señalado que por comunicación privada se entiende, primero, que haya un medio de comunicación, dos, que las personas estén físicamente separadas y tres, que se acredite que esta comunicación es de manera no pública. Así lo refiere nuestro tribunal. ¿Qué tenemos que hacer para solicitar una intervención de comunicaciones? Bueno, la ley, el Código Nacional nos establece diversos requisitos, entre los cuales se encuentra que sea la autoridad competente, acreditar objeto y necesidad, fundada y motivada, establecer el número de personas, la identificación del lugar donde se va a ejecutar, el tipo de comunicación a ser intervenida, etcétera, entre otros. ¿Ante quién se solicita esta intervención de comunicaciones? Pues se solicita ante un juez de control, un juez federal, quien va a ser aquella persona, tercero imparcial, que va a resolver precisamente esta solicitud, ya sea de manera privada en la audiencia únicamente donde asista el Ministerio Público o de manera documental, ¿no? De manera escrita. La duración de esta técnica, el plazo máximo son 6 meses. Sin embargo, es posible que se pueda autorizar nuevas intervenciones cuando existan nuevos delitos, nuevos elementos que así lo acrediten. Pero ¿qué pasa con esa información que se interviene? ¿Qué pasa con esas escuchas? Bueno, la ley establece que tiene que ser registrada por cualquier medio. ¿Qué tiene que llevar ese registro? Diversos puntos. Por ejemplo, fecha de inicio y término, un inventario pormenorizado. Se tiene que identificar las personas que hayan participado, así como los demás datos que se consideren relevantes precisamente para hacer este registro. Una vez que concluya la intervención, nosotros debemos dar aviso al juez para precisamente pues dé por concluida dicha intervención. Eso de manera genérica. Ahora bien, vamos a analizar cómo operaba en el sistema tradicional esta técnica. En el sistema tradicional, nosotros teníamos un número telefónico, igual corroborábamos precisamente que estuviera activo, la concesionaria telefónica y solicitábamos la intervención de comunicaciones con control judicial. Un juez nos autorizaba dicha intervención. ¿Y qué hacíamos nosotros? En cuanto tuviéramos conocimiento de audios relevantes o audios importantes, mandábamos a hacer la transcripción al cuerpo técnico que nosotros tenemos. Pero además no solo eso, sino recuerden, nosotros teníamos que llamar a ratificar precisamente al testigo o al analista, ponerle el audio y decirle, pues si precisamente lo que transcribió coincide con la escucha. Un acto, pues, que se realizaba en sede ministerial porque el Ministerio Público desahogaba prueba, de acuerdo al principio de permanencia, ¿no?, de la prueba. Sin embargo, esto ya es diferente. ¿Qué pasa en el sistema acusatorio? Igual, tengo un número telefónico, corroboro precisamente la actividad, corroboro la concesionaria, pido una intervención telefónica, donde puedo tener intervenidas hasta 30, 50 líneas telefónicas.
Pero ¿qué pasa cuando yo estoy escuchando valga la expresión, esos audios, esas escuchas relevantes? Yo tengo que mandar a hacer la transcripción, pero yo insisto con mis colegas que es importante que esa transcripción sea de manera estratégica. Ya no es como antes, mando el oficio, pido la transcripción, sino ahora tiene que hacerse de manera estratégica y señalar o advertir qué audios, por ejemplo, de los que yo estoy escuchando actualmente en una intervención, en mi trabajo, qué audios me van a ayudar a acreditar el primer elemento. ¿Con quién lo voy a incorporar? ¿Con cuántos audios voy a lograr acreditar, de acuerdo a los patrones probatorios que yo les acabo de referir, ese enunciado, etcétera? Es decir, es importante que ahora nosotros analicemos con qué testigo vamos a incorporar cada información, y eso, insisto, aplica para no solamente fiscales, sino también para cualquier operador, no sea asesor o defensor. Por ejemplo, tengo una intervención de comunicaciones, tengo audios relevantes contra miembros de una organización criminal donde hacen referencia a las personas de la organización, alias, motes, que se dirigen a alguien como jefe tal vez, o mencionan el nombre del jefe, del patrón. Estos audios, por ejemplo, nos pueden ayudar a establecer la existencia de un grupo criminal de 3 o más personas que se encuentra estructurado de manera jerárquica, con reglas de orden y disciplina, etc. Sin embargo, pues estos audios tienen que ser incorporados precisamente a través de los medios de prueba a la audiencia de juicio. Por otro lado, tenemos audios donde a lo mejor en un número específico se señala que todos los días lunes se encarga de hacer entrega de armamento a los miembros de la organización, o por ejemplo se advierten audios de las funciones denominadas halconeo, donde una persona está ubicada en determinados puntos de la ciudad, en puntos urbanos, para verificar la entrada de todo tipo de vehículos, sean militares, Guardia Nacional, federales, etc. Estos audios nos ayudan precisamente a determinar esos actos concretos y específicos que yo les hablaba, como esta charla. Entonces, estos actos concretos serían como la charla que se hace cada semana en este colegio de abogados. Entonces, cada acto en concreto nos ayudaría precisamente a acreditar esa reiteración de conductas, y esa misma reiteración me ayuda a acreditar esa temporalidad. O sea, una me lleva a la otra, si lo pueden ver así. Por ejemplo, podemos encontrar en una intervención audios donde se advierta también la finalidad de la organización, donde las personas refieran, no sé, van a distribuir narcótico, ya van a pasar a cobrar a las tienditas, al rato paso por el pago, cuándo nos van a depositar, ya va la mota, no sé. Muchos audios de esa magnitud. ¿Esos audios en qué nos abonan? Esos audios nos ayudan precisamente a acreditar la finalidad de la organización criminal. Acuérdense que basta con acreditar la finalidad, el propósito, no el delito ya diverso. Así que esos audios me pueden ayudar precisamente a acreditar ese tercer elemento. Pero ¿qué pasa con los audios relevantes? Es importante señalar la transcripción de los mismos, cómo se puede hacer para incorporarlo a la carpeta de investigación. Al tener una investigación por delincuencia organizada, yo soy de la idea que ha cambiado la forma de investigación totalmente. Ahora se tiene que hacer de manera estratégica, tanto, insisto, cualquier tipo de operador. Y en el caso de los audios o las escuchas telefónicas, se tiene que hacer, primero, elegir al audio relevante. Segundo, elegir el servidor público con el cual yo voy a hacer la transcripción, sea mi policía de cajón o de investigación con el cual yo tenga, que a veces no tenemos, o yo lo tengo realizando otras actividades, por ejemplo, haciendo inspecciones, haciendo un cateo en Baja California, tiene otras investigaciones, etcétera. De ahí que yo tenga de manera estratégica que analizar, ok, tengo 5 audios relevantes, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a incorporar de manera estratégica con tal testigo. Yo lo que hago es tratar de que, por ejemplo, si tengo un número telefónico, si tengo 5 audios relevantes, lo incorporo, por ejemplo, con Rodolfo. Nada más con Rodolfo, porque Rodolfo se va a encargar de analizar, escuchar precisamente al objetivo el sapo. Y no lo voy a mezclar con otros objetivos. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, pues, desgraciadamente a veces la carga de trabajo es un poquito complicada, ¿no? Pero bueno, lo ideal es seleccionarlo de esa manera. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a estos audios relevantes? El tratamiento que se le da o la forma de ofrecimiento y desahogo es a través de prueba documental. El artículo 380 del Código Nacional nos señala precisamente que prueba documental es todo soporte material que contiene información sobre un hecho. Entonces, en atención a ello, los audios, fotografías, videos, al menos en la práctica a nivel federal,
yo los he ofrecido, los he desahogado de esa manera, como prueba documental. Creo que ahí falta un poquito de avance, tanto doctrinal y legislativo, en materia de prueba electrónica y digital. El otro día he escuchado a un ponente de Latinoamérica que decía que esto ya no se tiene que tratar como prueba documental. ¿Por qué? Porque tienen unas particularidades cada una. No es lo mismo un acta de nacimiento como una documental que una escucha telefónica o una videograbación que tiene una huella digital, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar. Además, en nuestro país estimo que no existe esa diferencia de documental pública o privada como existe en otros países. Por ejemplo, en Ecuador, allá tienen esa distinción. La documental pública la incorporan por lectura. En Colombia han pasado de una transición. Primero, si no me equivoco, era como está en México, se requiere testigo de acreditación para ambas. Y ahora ya ahora para la prueba documental pública lo hacen a través de la lectura. Eso porque ya la jurisprudencia en Colombia ha sentado ese criterio. Así que nosotros no tenemos, estimo, esa distinción, aunque algunos juzgadores en la práctica lo hacen ver, ¿no? Sin embargo, para incorporar un documento se requiere un testigo y no hay más. Entonces, ¿cómo se hace esta incorporación? Pues bueno, a través de la elección del testigo de acreditación, sentar las bases suficientes, hacer las preguntas idóneas, pertinentes, preguntas abiertas y preguntarle al testigo precisamente qué número telefónico analizó, qué contenido tiene dicho número telefónico, qué audio relevante advirtió, qué se advierte de esa comunicación, qué dicen los interlocutores, por ejemplo, y sentar las bases suficientes, reproducir el audio e incorporarlo. Lo cual pues no es algo tan sencillo, ¿no? Porque a veces tenemos audios, imagínense, de 20 minutos donde estos chicos angelitos hablan infinidad de cosas y el testigo de acreditación tiene que, fíjense, analizar a lo mejor de esos 20, 30 minutos de plática, 5 minutos o 3 renglones donde hablan cuestiones esenciales. Así que pues creo yo que esto representa una complejidad y exigencia para todo. Y bueno, esto es a nivel nacional, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Nosotros tenemos casos donde tenemos investigaciones transnacionales, donde también podemos investigar números telefónicos a nivel internacional, por ejemplo, que tengamos un número telefónico de un evento que esté activado en Estados Unidos y tengamos que pedir vía asistencia jurídica internacional ese número telefónico, o ya sea la intervención, o ya sean los datos conservados o la sábana de llamadas. En la práctica, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos ha hecho algunas precisiones, acotaciones. Por ejemplo, ¿ellos qué nos piden? Nos piden que para que ellos acudan al gran jurado y pedir esa información, ellos tienen que hacer una narrativa de hechos, cronológica, donde se indique precisamente cómo ese número telefónico se vincula con el caso, si ese número nos puede arrojar evidencia o no, cómo se utilizó ese número telefónico en los hechos o no, y precisan de que tenemos que dar motivos razonables, precisamente para que ellos tengan bases suficientes para acudir al gran jurado y autoricen esa intervención. Sin embargo, al menos yo en la práctica me he topado con la complejidad de cómo incorporo esa información. ¿Voy a traer a la gente de CBP, a la gente del FBI? Obviamente no. Entonces, eso representa todavía más, al menos yo me he encontrado con ese pequeño detalle de cómo ingeniártelas precisamente para incorporar esa información, o por ejemplo, el aseguramiento de una cuenta bancaria en otro país, ¿no? ¿Cómo incorporas esa información, sí, precisamente bancaria, o esa información a la carpeta de investigación, pero además, cómo la incorporas a juicio? Esto por lo que hace a la intervención de comunicaciones. De ahí que yo estimo que también, al igual que el testigo colaborador, conozcamos los patrones probatorios, que son, insisto, corroborar la información. No basta únicamente, por ejemplo, escuchar un audio donde los miembros de la organización criminal refieran que iban a levantar unas personas, las levantaron el día de antier, las llevaron a una casa de seguridad y las ejecutaron por estar pasando información a las autoridades. ¿Y qué creen? El día de ayer, esto de manera académica, claro, como les platico, tenemos una nota periodística, tenemos el evento corroborado y tenemos el aseguramiento precisamente de ese domicilio cateado hace un par de días, y tenemos la puesta a disposición de las 11 armas que refieren en los audios. Realmente es algo, a mí me da gusto, porque fíjense cómo corroboro mi audio, donde las mismas personas, y esto es algo real de hace unos días, hace 3 días que estuvimos trabajando todo el fin de semana, el audio hablan de 2, 3 personas
que se aseguraron 9 armas, ráfagos, etcétera, se las quitaron y otro tipo de cosas. Y precisamente 2 días después nos llega la puesta a disposición con las mismas armas, los mismos ráfagos y precisamente esa casa con la ubicación, fotografías, la cual fue cateada. Eso es lo que se tiene que hacer. Así tenemos que investigar, corroborar esa información. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo vaya a audiencia, precisamente, tengo a lo mejor, y perdón que te ponga de ejemplo, Rodolfo, pero tengo el objetivo Rodolfo, tengo su número telefónico, Rodolfo habló precisamente de que tiraron esos 4 cuerpos, ¿y qué creen? Yo ya tengo en mi carpeta de investigación incorporada, obviamente el informe policial homologado del estado de Tamaulipas, por poner un ejemplo, tengo las entrevistas y tengo el aseguramiento precisamente de esa droga o tengo precisamente el análisis de esos cuerpos. Dígame, ¿no corrobora esa información? ¿No es creíble? Así que creo que ahí aplica de igual manera este tipo de investigación. Ese es el primer acto de investigación con control judicial, que es una escucha telefónica. Sin embargo, está otro acto de investigación en la modalidad de extracción de información. La extracción de información, ¿qué es? De manera general, consiste precisamente en extraer precisamente toda aquella información de cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico, ya sea fotografías, videos, audios, agenda telefónica, etcétera, todo lo que tenga un dispositivo, sea un teléfono celular, tableta, USB, disco duro, ¿qué más? Una PC, no sé, cualquier tipo de dispositivo, menos los radios, que eso no se puede extraer información. Bueno, esto se tiene que hacer con control judicial. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, en el sistema tradicional se requería la autorización judicial de igual manera, teníamos el equipo telefónico, se pedía la autorización, se mandaba a forense y se extraía toda esa información. Se plasmaba en la investigación, en la averiguación previa. ¿Qué se hacía, por ejemplo? Se mandaba imprimir toda esa información. Por ejemplo, se encontró a lo mejor, no sé, 50 videos de pornografía infantil. ¿Qué se hacía? Se mandaba imprimir. ¿Qué hacíamos? Convertíamos toda esa prueba digital en prueba documental, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el sistema acusatorio? Voy a tomar tantita agua antes. ¿Qué pasa en el sistema acusatorio? Insisto, la forma de investigar cambia. ¿Por qué? Porque ya sabemos, prueba es todo aquello que se desahoga en juicio. Yo requiero un testigo de acreditación. Entonces, yo tengo que analizar precisamente de manera estratégica cómo voy a hacer esa investigación, cómo voy a ofrecer esa fuente de prueba a través de los canales, que es el medio de prueba, para acreditar esas proposiciones fácticas. Hecho lo anterior, pues se solicita precisamente la autorización judicial, se remite el dispositivo electrónico al área de forencia, me ejecutan esa técnica de investigación y me resguardan toda esa información en un segundo dispositivo, ¿no? O sea, yo tengo un teléfono, me extraen información, me la respaldan a lo mejor en un disco compacto, en una USB. Y me remiten a mí de nueva cuenta esos 2 equipos o esos 2 dispositivos electrónicos, insisto, el original que fue el asegurado y la información extraída. Me lo remiten con cadena de custodia para garantizar su mismidad. Supongamos que en un caso tenemos la extracción de información de un dispositivo de una persona que se encuentra en flagrancia, se desprenden mensajes de texto donde hay conversaciones entre 2 o más personas donde hacen referencia a un grupo criminal, o a lo mejor encontramos en esa forencia una videograbación precisamente donde las personas se encuentren, no sé, reunidas en un punto en una casa de seguridad, se encuentran a lo mejor ejecutando a un miembro de un cártel contrario o a unas víctimas, las estén tableando. Eso a veces es lo que encontramos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual, analizar de manera estratégica cómo voy a practicar ese acto de investigación y cómo lo voy a incorporar. Una vez identificado precisamente ese dispositivo, necesitamos saber cómo nos va a ayudar a acreditar mi proposición fáctica. El siguiente paso es que una vez concluida la investigación complementaria, yo haga el ofrecimiento de esa fuente de prueba, insisto, de la videograbación, por ejemplo, que es una prueba documental, en el escrito de acusación para que sea desahogado en la audiencia de juicio, previa incorporación de un testigo de acreditación. Esto es igual para lo que son los videograbaciones, mensajes de WhatsApp, fotografías, no sé, etcétera. Hace ratito yo le refería que creo que nos falta un poco de legislación y doctrina, creo que apenas, bueno, hay mucha en Europa,
Sin embargo, creo que falta conocerla o desarrollarla más por la diferencia entre la prueba documental, o sea, la diferencia entre prueba electrónica y una documental tal cual, como un acta de nacimiento. Yo pongo el ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como nosotros como personas tenemos una huella digital, las pruebas electrónicas tienen una huella digital, un registro electrónico, que es aquello que se llama código hash. Eso es lo que le da fiabilidad y autenticidad a una prueba electrónica. Y es algo que es importante, al menos yo cuando he realizado mis interrogatorios, he incorporado prueba, hago precisamente esos ejercicios para corroborar ese código hash, que es un código alfanumérico que me arroja un dispositivo que, si no me equivoco, es el programa MD5, entre otros, y eso le da la autenticidad y, creo yo, esa credibilidad al juez de que ese audio o ese video no ha sido alterado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, primero hago mis preguntas de acreditación y le preguntaré a lo mejor a mi testigo, no sé, su nombre, a qué se dedica, qué estudios tiene, en qué consiste ser ingeniero en mecatrónica, dónde realizó sus estudios, cuánto tiempo le llevó sus estudios, si concluyó satisfactoriamente sus estudios, en qué consiste precisamente ser ingeniero, si ha llevado cursos de capacitación, etcétera, ¿no? Y después hago una pregunta de transición donde, ok, testigo, vamos a pasar a otro tema. Quiero que te enfoques precisamente y empiezo a hacer preguntas respecto al fondo, respecto a la forencia, para que me arroje la información de que él practicó una forencia, él recibió el acta, él recibió a lo mejor el indicio con su debida cadena de custodia, no estaba alterado, estaba identificado, lo aperturó, inició la forencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasaría en el desahogo del juicio. Ahora bien, explicado brevemente lo que son estas técnicas especiales de investigación, hay algunas cuestiones de manera similar entre la escucha telefónica y la extracción de información, que es precisamente el código hash, esa huella digital que nosotros debemos de conocer para acreditar que esa prueba no ha sido manipulada y alterada, que son algunas de las características que a nivel doctrinal se establece en la prueba electrónica, que es la fiabilidad y la autenticidad de la prueba. ¿Qué pasa con esta prueba electrónica? Algunos errores que hay en la práctica. Uno es, por ejemplo, y eso pasa tanto fiscales como defensores, creo yo, porque uno de los errores es precisamente que tenemos una videograbación, tenemos una escucha, tenemos cualquier prueba electrónica, la ofrecemos adecuadamente, pero ¿qué creen? A veces no ofrecen el testigo de acreditación. Entonces, me he topado en la práctica ahí con audiencias donde tienen el video que de la detención fue ilegal, sí, pero no llevan a su testigo de acreditación y pues evidentemente no pueden incorporar ese video. ¿Por qué? Porque el código precisamente establece esa regla de que requieren un testigo de acreditación y eso pasa a nivel federal. Otro error común es precisamente que se ofrece adecuadamente, por ejemplo, en etapa intermedia en el escrito de acusación o contestación de acusación por parte de la defensa, una videograbación. Se ofrece la videograbación, se admite la videograbación, llegan a la etapa de juicio y ¿qué pasa? Nunca ofrecen el disco compacto como evidencia material. Entonces, ¿cómo se va a reproducir precisamente ese audio o ese video si no se ofrece esa evidencia material? Es muy diferente una evidencia material a una evidencia ilustrativa, que en este caso ese disco compacto o ese disco duro donde esté contenida, pues es precisamente esa evidencia que tiene que estar incorporada. De ahí que si no ofrecen ese disco compacto o esa evidencia, no podrán, al menos yo objetaría y no les permitiría reproducir ese video. Ahora bien, vamos a entrar, después de explicar brevemente estas dos técnicas, la documental, la entrevista de colaboradores, luego la escucha telefónica y la extracción de información, me permití investigar algunos criterios que creo que son ilustrativos y al final les generaría una conclusión desde mi perspectiva, desde mi óptica, de estos temas. Para ello, primero les voy a exponer una sentencia de España. Esta sentencia es de 2004. Es una sentencia donde fue condenada una persona de nombre José Manuel Medero Braz. Esta persona fue condenada por ser autor de un delito contra la salud, donde fue condenada creo que a 3 años de prisión, si no me equivoco. Estos años ocurrieron en el año del 92. El señor Neto Martín contrató 2 lanchas.
a efecto de poder realizar una transacción de droga desde Marruecos. Entonces, una de estas lanchas era conducida por el señor Medero, que había sido contratado. Pero además había otro testigo que era el señor García Trujillo. Esta persona fue contratada para hacer el descargue de la droga desde el barco hacia tierra. ¿Qué pasó con el señor Medero? El señor Medero fue condenado por la declaración de un coimputado, que es el señor Neto Martín, el que lo contrató. El señor Neto Martín refirió precisamente que él fue el que condujo una de sus lanchas. Y el tribunal de primera instancia, vean, estimó que esa información del coimputado estaba corroborada con la declaración del sentenciado Medero Brás. Que el señor Medero Brás dijo, bueno, pues sí, yo tengo una lancha. Entonces, el tribunal español dijo que estaba corroborada la información y condenó. ¿Qué pasó en segunda instancia? Se confirmó esa sentencia. Sin embargo, esta persona se fue al amparo, llegó al tribunal español, y el tribunal español, al advertir esa alegación de violación a la presunción de inocencia, porque el señor Medero decía que no había prueba suficiente en su contra, entró al análisis precisamente del caso. ¿Y qué dijo el tribunal? Dijo que en el caso de coimputados se tiene que tener cautela cuando la única prueba que condene sea la de un testigo colaborador o coimputado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un testigo que un coimputado. Un coimputado no está obligado a decir la verdad. Un coimputado, es más, tiene el derecho a no declarar contra sí mismo. De ahí que tengamos que tener sumo cuidado con esa información. Y el tribunal español refiere que la información que aporte un testigo coimputado debe estar mínimamente corroborada con dato objetivo. Entonces, el hecho de que el señor Medero haya sido propietario de una lancha, pues eso no es suficiente prueba o argumento suficiente para que haya sido condenado y que el tribunal de primera instancia haya dicho que la información que aportó el señor Neto Martín estaba corroborada. ¿Por qué? Porque llegaría el caso, dice el tribunal, que entonces todos los que tengamos una lancha, que yo no tengo una, pero todos los que tuviéramos una lancha en esa misma época de los hechos, íbamos a ser objeto a lo mejor de acusación o de una posible señalamiento por ese testigo colaborador. ¿Qué hizo el tribunal? Al final declaró nula la sentencia. Ese es el primer caso que les pongo. Ahora sí que ahí en la mesa. El segundo caso es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un caso muy importante de relevancia que es de los más vistos a lo mejor, que es el señor caso Ludi contra Suiza. Este es un caso de 1992. Este caso del señor Ludi habla de escuchas telefónicas y agentes encubiertos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los hechos en este caso de Suiza? En Alemania se lleva a cabo una investigación, lo cual permite a las autoridades de Suiza decirles que el señor Ludi se dedicaba al tráfico de estupefacientes, por lo que en Suiza se lleva a cabo la investigación. Se ejecuta lo que es un agente encubierto y se realizan escuchas telefónicas. Ponen de manifiesto precisamente que el señor Ludi se dedica al tráfico de sustancias, derivada de la intervención de comunicaciones, se realizan cateos, se llega a su domicilio y se incauta la droga. ¿Qué pasa en el juicio oral? En el juicio oral no se cita al agente encubierto. En el juicio oral el juez condenó únicamente con la reproducción de escuchas telefónicas y estimó que era suficiente los informes del agente encubierto. El señor fue condenado precisamente al delito de tráfico de estupefacientes y fue confirmado en segunda instancia, igual que en España. Pero este caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué dijo el Tribunal Europeo? Fíjense, dice, no hay una violación a la vida privada y familiar de la persona. ¿Por qué? Porque esa figura del agente encubierto se justifica por el combate al narcotráfico, se justifica precisamente la infiltración de agentes. Eso es algo muy importante, porque desde el Tribunal Europeo se autoriza la utilización de agentes encubiertos. Yo en la charla con ustedes el día de hoy me he referido a testigo colaborador, pero quiero hacerles ahí hincapié que realmente la figura es la reserva de identidad. Yo lo manejaría como un concepto amplio, donde puede entrar el agente encubierto, puede entrar el colaborador, puede entrar precisamente una víctima con identidad reservada, etc. Entonces, el agente encubierto, por ejemplo, entraría ahí. Así que es un criterio, estimo, que es aplicable precisamente al caso. ¿Qué dice el Tribunal Europeo? Que hubo una violación
¿Por qué? Porque el señor Ludi no pudo contrainterrogar al agente encubierto, porque únicamente condenaron en base a los informes, lo cual pues yo estimo adecuado, ¿no? Eso es por lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora veamos cómo ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante y es algo a lo mejor que van a decir aplicable para nosotros, pero vean las similitudes. El caso más importante o más relevante del que yo tengo noticia es precisamente el caso Norín Catrimán contra Chile. Este caso es de 2014. Este caso se basa en que se procesaron precisamente a 8 personas chilenas. Sin embargo, aquí se va a hacer el análisis de precisamente los procesos del señor Norín Catrimán, Pichún y además el del señor Ancalaf. Se va a hacer de esa manera, se van a exponer de esa manera. Primero, ¿qué pasa? En el proceso del señor Norín y Pichún. En este caso, se llevó a cabo una investigación donde se hizo la reserva de identidad de 2 testigos. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Reservó la identidad porque estimaba, de acuerdo a su código procesal, que es el Código Procesal chileno del año 2000, el año en el cual empezaron ellos con el sistema acusatorio, ellos argumentando, más bien el fiscal argumentando precisamente que de acuerdo a la naturaleza del caso, del delito, que era terrorismo, se justificaba precisamente el uso de esa reserva de identidad, y lo cual lo concatenaba precisamente con la ley antiterrorista. En base a ello, ¿qué pasa? Se lleva un primer juicio, se lleva a juicio al señor Norín y Pichún, se llevan a juicio, declaran los testigos con identidad reservada, pero declaran atrás de un biombo, digamos sería como lo que se maneja en materia federal como una sala de testigo protegido, donde se oculta sus rostros y se distorsiona la voz, algo que en la práctica federal es muy común. Sin embargo, aquí la persona tuvo oportunidad de hacer contrainterrogatorio. Sin embargo, por otras causas se decretó la nulidad. Se llevó un segundo juicio contra el señor Norín y Pichún. ¿Qué pasó? En este segundo juicio, la defensa ya tuvo oportunidad de conocer la identidad de los testigos, pero le pusieron una restricción. Le dijeron, señor Pichún y Norín, la reserva de identidad nada más la va a conocer sus abogados, y la prohibición es que los abogados no se le hicieran extensiva a sus clientes. Los abogados se negaron y no aceptaron, y en base a ello los señores Norín y Pichún fueron condenados. Ahora vamos a hablar del proceso del señor Ancalaf. Todo esto en la misma resolución de Norín Catrimán. En el proceso del señor Ancalaf, que fue un proceso iniciado con el código de 1906, que era el sistema anterior, inquisitivo, súper inquisitivo que tenían allá en Chile, ¿qué pasó? La prueba que era desahogada pues en la etapa previa, pues si no existía alguna oposición, pues ya no se desahogaba nada y el mismo juez condenaba precisamente con esa prueba. Y fue lo que le pasó al señor Ancalaf, así en resumen. Pero vamos a ver qué es lo que analizó la Corte, qué fue lo que estimó. ¿Qué dice la Corte? Que la Convención Americana precisamente consagra ese derecho a la comparecencia de los testigos a interrogarlos. Dice la Corte que la reserva de identidad limita el derecho de la defensa, que impide poderle realizar preguntas al testigo de la enemistad, prejuicio, confiabilidad, lo que quieran. Un punto muy importante. Este concepto lo saca la Corte Interamericana del caso Kostoyevsky contra Países Bajos. Esto es muy importante y por eso mi mención de la resolución del Tribunal Europeo, porque la misma Corte Interamericana, para tomar en cuenta, o más bien para resolver los casos, ha tomado en consideración todas estas sentencias del Tribunal Europeo, como es el caso Kostoyevsky, como es el caso que les platiqué del caso Ludi, hay otro caso que se llama caso Dorson, hay casos muy importantes. Por ejemplo, hay un caso de Teixeira contra Portugal, que habla del agente provocador, que esa es otra figura que a la cual no vamos a discutir. Pero bueno, todos estos criterios europeos, la misma Corte Interamericana los toma y resuelve en ese caso. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que si con motivo de la aplicación de una reserva de identidad, el Estado aseguró que la afectación del derecho de defensa, debe existir una medida de contrapeso. Es decir, si yo reservo la identidad, no puede ser a un 100%, no sea a lo mejor de esa manera. Tiene que existir medidas que contrarresten esa restricción.
¿cómo se pueden contrarrestar? Precisamente permitiéndole al imputado que haga su interrogatorio. Esa sería una de las maneras. Y además señala la Corte que la declaración de los testigos con reserva de identidad debe tomarse con extrema precaución. Paréntesis, lo mismo que decía el Tribunal Español. Es decir, una persona no puede ser condenada en base a la declaración de un testigo protegido, colaborador o agente encubierto. Tiene que analizarse ese acervo probatorio, ese cúmulo probatorio, para poder llegar a la convicción de acuerdo a las reglas que ya analizamos de la sana crítica. Veamos cómo todo va, creo, relacionado, ¿no? Esos criterios nos van ilustrando en este tipo de figuras. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo la Corte? ¿Qué resolvió? Primero, la Corte resolvió que el control judicial sobre la reserva de identidad en el caso Norín y Pichún fue insuficiente. Dice que no existía una resolución de manera fundada y motivada donde el Estado garantizara de manera razonable, de acuerdo a unos criterios de proporcionalidad, que eso es algo muy importante, creo yo, a un test de proporcionalidad, de por qué en el caso concreto se actualizaba esa reserva de identidad. Señala que esas medidas de contrapeso implementadas en este caso fueron adecuadas. ¿Por qué? Porque la defensa tuvo acceso precisamente a contrainterrogar y a conocer la identidad de las personas. Ahora bien, ¿qué fue lo que determinó en el caso del señor Norín? Que no había violación. ¿Por qué? Porque no se utilizó esa declaración del testigo de identidad. Pero en el caso Pichún, lo que pasó es que el señor Pichún fue condenado, vean, únicamente con la declaración de un testigo protegido, identificado como número 1. Es decir, fue condenado con la declaración de un testigo, pero vean que no prohibió su utilización, que es lo que yo trataré de defender un poquito más adelante. ¿Qué pasa en el caso del señor Ancalaf? En el caso del señor Ancalaf, él fue condenado en base a 4 declaraciones, 3 de testigos colaboradores. Sin embargo, el señor Ancalaf pidió una vez la citación y se la negaron. En una segunda ocasión pidió la citación y no acudieron los testigos. ¿Y qué hizo el tribunal? Condenarlo en base a esas declaraciones de testigos de identidad reservada, lo cual ya referimos desde la sentencia de España, no es lo adecuado, no es lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque el tribunal le dio valor convictivo a esas declaraciones de testigos de identidad reservada. Ahora bien, esos son los 3 ejemplos de manera ilustrativa que les traigo en esta charla, de las cuales he extraído algunas conclusiones que se ponen a su consideración. La primera es que del Tribunal Español, la de la sentencia de 2004, de la condena del señor Medero Bras, podemos extraer precisamente que si es factible la utilización de testigos colaboradores, arrepentidos, pentitis, colaborador eficaz, como le quieran llamar. Sin embargo, la información tiene que estar mínimamente corroborada con dato objetivo. Ese es el punto importante. Pero sí se permite. Segundo, ¿qué extraemos del caso Ludi contra Suiza? Del caso Ludi contra Suiza, el tribunal ha señalado que si es factible, vean, la utilización de agentes encubiertos, pero acreditando 2 supuestos. Uno, que dichos agentes pueden declarar en la audiencia de juicio con identidad alterada o supuesta. Y 2, esa medida de contrapeso, que es que se le permita a la defensa realizar el contrainterrogatorio. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo. Entonces, en el caso del señor Ludi, si bien es cierto, hace referencia, como les digo, a agentes encubiertos, desde mi óptica personal estimo que resulta aplicable a la charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque el agente encubierto declara bajo una identidad supuesta o alterada, igual que un testigo colaborador, se le da un número clave, igual que un testigo protegido, se le asigna un número. Ese es el supuesto, declarar con identidad reservada. La figura puede ser colaborador, agente encubierto, agente provocador, la que ustedes quieran. Sin embargo, dice el Tribunal Europeo, insisto, puede utilizarse la figura, pero está supeditado a que la defensa realice contraexamen al testigo. De acuerdo. ¿Qué pasa ahora en el caso de la Corte Interamericana?
En el caso de la Corte Interamericana, tomando en cuenta, les digo, esas resoluciones del Tribunal Europeo, tomando esos mismos criterios que son más antiguos, de los 90s, vean cómo están hasta ellos más avanzados, la Corte Interamericana precisa que es factible utilizar esta figura. Sin embargo, dice que está supeditada, al igual que el caso del señor Luby, a que la defensa, puede ejercer ese contrainterrogatorio. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta esos criterios que les digo, en particular del caso Dorson contra Países Bajos, que se tiene que hacer un ulterior control, un control judicial posterior, lo cual yo estimo muy viable, muy bueno, para que un juez precisamente pueda analizar si en el caso concreto subsisten o no ese hecho fáctico o esa sustancia probatoria, a lo mejor, que en un momento procesal nos llevó a la convicción para reservar la identidad y saber si el día que yo lleve a declarar a un testigo encubierto subsiste todavía. Entonces, esta Corte Interamericana dice, bueno, hay que analizar un control posterior, un control judicial, como si fuera una técnica de investigación. Yo haría ese símil. Y acota la Corte Interamericana que qué pasó en los casos del señor Norín y Pichum, pues precisamente que no tuvieron acceso a un contrainterrogatorio. Y pues ese fue el punto, esa fue la esencia. Sin embargo, no dice que no se puede usar esa figura. Este es como un breve preámbulo de las sentencias. Para terminar esta charla con ustedes, de las sentencias que yo les acabo de exponer, de la española, del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, yo advierto de manera coincidente, y así he tratado de ilustrárselos o de convencerlos a los que son litigantes, que la figura del testigo de la reserva está plenamente acreditada de alguna manera, se puede utilizar, insisto, llámese testigo colaborador, protegido, arrepentido, agente provocador, etcétera. Sin embargo, esta medida, esta reserva de identidad está supeditada a que dichos testigos declaren en la audiencia de juicio y que la defensa pueda hacer un contrainterrogatorio, que serían los puntos claves para la utilización. No olviden que esto es un derecho penal de excepción y tiene que analizarse también realmente los delitos tan complejos que estamos analizando, que es crimen organizado. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en Perú? En Perú, ¿qué hacen los fiscales? Los fiscales, como directores de la investigación, en atención a la legislación que ellos tienen, de manera autónoma, determinan la utilización de un agente encubierto o de un agente especial. Lo que hacen ellos es pedir autorización precisamente a un órgano jurisdiccional para que autorice que un testigo con identidad alterada o supuesta, le llaman ellos, pueda declarar en una audiencia de juicio. Es decir, la designación que hacen ellos de un agente encubierto o un agente especial, para mejor ilustración, un agente especial para Perú es un civil, una persona normal, como ustedes y yo, puede ingresar a una organización criminal. Bueno, yo no porque soy servidor público, pero cualquier persona civil. Y en el caso del agente encubierto, es cuando un policía ingresa a una organización criminal. En Perú se manejan esas dos figuras, agente especial y agente encubierto. Entonces, el fiscal como director de la investigación determina la utilización de un agente encubierto o un agente especial. Sin embargo, esa resolución, dicen allá los peruanos, que tienen que someterla a un control posterior, a un control judicial del órgano de garantías, precisamente para analizar y convalidar esa reserva de identidad. Y en el caso de que sea convalidada, el testigo va a declarar en audiencia de juicio con reserva de identidad o identidad alterada. Pero se le va a practicar hacer un contrainterrogatorio al testigo. Veamos cómo Perú precisamente toma en cuenta estos criterios y los asume en su legislación peruana. Hay una ley en particular que habla de este tipo de cuestiones muy particulares que ahorita no recuerdo, pero ellos toman este criterio de las sentencias del Tribunal Europeo y lo incluyen en su legislación. Y de hecho van más allá y superan el caso Luby. ¿Por qué? Recuerden que el caso Luby condenaron sin permitirle contrainterrogar. Entonces, ¿qué hace Perú? Bueno, hay un testigo de identidad reservada, pero se tiene que permitir el contrainterrogatorio. De ahí que,
en la etapa de investigación, el fiscal como director de la investigación tenga la facultad de poder determinar si utiliza o no un agente encubierto, un agente provocador o la figura que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque en la charla yo les he dicho que esta figura no requiere control judicial. De hecho, hay protocolos internos, en particular para la utilización de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. Sin embargo, en Perú, algo que a mí me gustó mucho cuando los escuché fue que ellos hacen un acuerdo debidamente fundado y motivado. Ellos establecen el hecho circunstanciado. Ellos no solamente transcriben el nomen iuris, sino que ellos realmente hacen un análisis y le exponen al juez realmente esos hechos fácticos o la organización criminal o la complejidad de la organización que se está investigando, para que el juez diga o advierta la necesidad del caso concreto de reservar la identidad. Pero ¿qué pasa? No en todo caso de crimen organizado allá se reserva la identidad. Eso es algo muy importante. En México, pues, es delincuencia organizada, se reserva. Sin embargo, en Perú no basta con que sea por crimen organizado, sino que también requiere ese control posterior, precisamente porque no es lo mismo estar a lo mejor investigando una organización criminal que puede ser, que a lo mejor se dedica de manera permanente o reiterada a clonación de tarjetas, no pudiera ser, no es una finalidad. ¿Cuál pudiera ser? De lavado de activos, a investigar a una organización criminal que se dedique precisamente, que tenga un poder económico, político, personal, bélico, que atente contra funcionarios públicos. Creo que no me van a dejar mentir, la situación que estamos viviendo, padeciendo, no es lo mismo investigar a un grupito criminal organizado a un cártel de esta naturaleza que está atentando realmente ya contra el Estado. Así que en Perú no basta con que haya una investigación por crimen organizado, sino que hay que sentarle esas bases prácticas y probatorias al juez y establecerle por qué de manera idónea, necesaria y proporcional se justifica la reserva de identidad. Eso es algo muy positivo, insisto, porque el juez tiene que hacer un test de ponderación, algo que creo que aquí no hacemos. Eso yo creo que es algo muy bueno, me gustó, lo podíamos incluir, porque al final es ponderar, al final escuchaba el otro día una persona que decía es garantismo contra eficientismo, ¿no? O sea, las garantías del imputado, pero pues también la eficacia y eficiencia de la investigación contra este tipo de organizaciones criminales. Así que superando estos casos que yo les he puesto del señor Ludi Norín Catrimán, yo advierto dos conclusiones. Una, que sí es factible la utilización de la reserva de identidad, sea agente provocador, encubierto, bueno, provocador no lo tenemos en la ley, pero doctrinalmente, agente encubierto, colaborador eficaz, etcétera. Sin embargo, está supeditado a que vaya a declarar a la audiencia con identidad reservada y que la defensa tenga precisamente el derecho a poder contrainterrogar al testigo, más no a conocer su identidad, porque recuerden, es un derecho penal de excepción. Entonces, se los digo honestamente, en la práctica es muy difícil, muy complicado recabar una entrevista de una persona que te quiera hacer una imputación contra miembros de la delincuencia organizada. Eso es muy complicado. Entonces, realmente, ¿cómo logramos esa efectividad? ¿Cómo realmente logramos desarticular este tipo de organizaciones? Pues yo creo que para eso, discutibles o no, tenemos esos mecanismos, tenemos esas técnicas especiales para investigar este delito. Lo platicábamos con Rodolfo en la semana. Creo que la situación que vive el país desgraciadamente no es la más óptima. Me toca dar esta charla con ustedes en un momento donde hace unos días se dio un atentado contra un servidor público que todos conocemos, secretario de Seguridad Pública, por un cártel que tiene gran poder económico, bélico, político, y son organizaciones que realmente no son fáciles de investigar. Y yo por eso confirmo y estimo que este tipo de técnicas especiales son diferentes. No los trato de convencer, pero no es lo mismo investigar a una persona que clona tarjetas o roba aquí en el Oxxo, a que realmente estemos investigando a un cártel o un grupo criminal de esa naturaleza. Vean, a veces cuentan hasta con un equipo de ráfagos, porque nosotros nos los ponen a disposición, de más alto poder, de un calibre impresionante. Cuentan con vehículos con blindaje artesanal, cuentan con Barretts. O sea, es atentado, por ejemplo,
bueno, de unas familias que todos sabemos a nivel nacional, ¿no? Que se llevó en el estado de Sonora. O sea, realmente el poder que tienen ellos es muy sofisticado. De ahí que creo que para ello está una ley especial, una ley donde hay garantías, si bien es cierto, pero también hay excepciones. De ahí que, pues bueno, para concluir esta charla y ya no aburrirlos un poco más, pues después de haber establecido ahora sí una breve explicación de cómo es la delincuencia organizada, sus elementos, actos de investigación, al final creo que es importante que todos los operadores conozcamos qué actos de investigación podemos realizar, analizarlos de manera estratégica siempre y pues conocer estos criterios que tanto españoles como del Tribunal Europeo que realmente son aplicables y la Corte Interamericana los toma, insisto, permite la aplicación de estas figuras. Así que pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo ahí atento a las preguntas que estimen convenientes.